Vayan y proclamen la buena nueva. Aleluya. Viernes 28 de abril, viernes de la tercera semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolos a traerse encadenados a Jerusalén, a lo que descubrieses que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor les dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tienes autorización de los sumos sacerdotes para llevar a presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su
fidelidad dura por siempre. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy hemos escuchado la conversión de Pablo y bueno, cuantísimos elementos, muchísimas cosas que podemos aprender. Evidentemente el Evangelio está puesto para que nosotros comprendamos, para que nosotros avancemos en la fe, para que nosotros tomemos ejemplo y testimonio de aquellos que nos precedieron en esta fe que hoy nosotros mantenemos en nuestro camino de vida, así como se le llamó en un momento dado a los primeros cristianos, a los del camino, a los del nuevo camino, hasta que finalmente se le empieza a llamar cristianos. En ese sentido, vemos hoy a Pablo que está queriendo hacer un bien, pero realmente lo está haciendo mal. Y por eso nosotros siempre somos llamados al discernimiento. Y Pablo es un gran ejemplo de ello. Nosotros tenemos que discernir, porque muchas veces podríamos nosotros estar pretendiendo hacer un bien, pudiéramos nosotros estar pretendiendo hacer cosas en nombre de Dios, y de repente no es lo que Dios quiere, sino lo que cada uno de nosotros, en nuestra particularidad y en nuestro entendimiento muy personal, querramos o entendamos. Pablo tenía celo de la religión a la que él profesaba, pero no estaba siguiendo el mandato verdadero del Señor. Y aquí que entonces Dios, mirando un corazón bueno, pero que estaba actuando mal, se encuentra con él. Este encuentro es un encontronazo realmente, es bastante fuerte, ¿verdad? Al punto de que Pablo queda ciego y tiene que esperar la asistencia de uno a los que él perseguía. Esto es importantísimo, ¿no? El sentido también de cómo el Señor enaltece a los humildes y derriba a los poderosos. En este caso, no lo derriba para humillarle o para vencerle, sino más bien para convencerlo de que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Aquí también nosotros podemos vernos. Muchas veces nosotros insistimos en nuestros propios modos, en nuestras propias formas, cuando en realidad el Señor quiere que nosotros llevemos otro camino. Y a veces somos tan necios que el Señor nos hace caer, nos hace ver que es otra cosa lo que Él quiere, pero nosotros aún así continuamos en nuestras propias maneras, en nuestras propias formas. Ojalá que hoy Pablo nos haga reflexionar, nos haga profundizar y verificar que de repente alguna de las cosas en las que estamos, en las que hacemos, diciendo que estamos agradando al Señor y de repente no es así. Estamos agradando nuestro propio ego, nuestra propia ansiedad de cuántas cosas pudieran ser.
Luego vemos como Ananías, lo mismo, y dice, bueno, pero este hombre malísimo, este hombre lo que venía para acá era atraparnos, Señor. Y bueno, pero mira, ya la visión ha sido dada. Él ha visto a un tal Ananías que va a curarles. Así que arranca para allá, ponte en misión. También nosotros, en muchas ocasiones, tenemos preferidos. A veces con algunas personas nos llevamos mejor, con otras no queremos llevarnos, a veces esto, a veces aquello. Sin embargo, nosotros debemos de ir donde el Señor nos mande. Y a veces nos va a exponer, ¿no?, ante personas que ante nuestra propia mirada nosotros entendemos que no van a recibir el mensaje, o que no van a tener una conversión, o que no van a hacer aquello, pero que no nos toca a nosotros determinarlo. Nos toca solo hacer aquello que se nos ha enviado a hacer. Ananías fue y pues entonces, como obedeció, aconteció tal cual el Señor había determinado. Luego, aunque el Evangelio señala que de inmediato Pablo se pone a evangelizar, los neófitos, ¿verdad?, o mejor, estos que son nuevos en la fe, no necesariamente, a veces tenemos que llega alguien, es nuevo y de una vez queremos ponerle tantas cosas y le vamos encima. Aunque el Evangelio dice, Pablo realmente duró 3 años en un proceso de conversión, también acompañado por Bernabé, que luego es que entonces se lanza a la evangelización. Pero primero hubo 3 años de Pablo en el que tuvo que también esconderse con los discípulos, tuvo que estar con él hasta que finalmente ya regresa a Jerusalén. Bien, hermanos y hermanas, la conversión de Pablo hoy también nos invita a nosotros a una conversión sincera y verdadera, más profunda, en la cual nos encontremos con Dios. Jesús nos invita a aspirar a la Eucaristía. Ha estado hablándonos Jesús de este discurso del pan de vida, el pan vivo, y ya señala el Señor, no es como en el pasado. No, ahora estamos hablando del pan verdadero. Yo he bajado del cielo y yo soy esa comida que tienen ustedes que tener. Yo soy el alimento espiritual. Por eso, yo les animo a todos, a todas, a que volvamos a la comunión. Tanta gente que ha dejado de recibir la comunión. Y miren, hay tantos testimonios de personas que mientras reciben la comunión, su vida iba teniendo dificultades y problemas, claro que sí, pero se iba desenvolviendo, las ideas iban fluyendo y las cosas como que iban caminando. Y fruto a veces de dejarse tentar por el maligno, empezamos quizás a dudar, quizás a pensar que recibirla y no recibirla es igual, quizás pensamos que con una oración que yo haga ya está bien, y empezamos a dejar la comunión. Y, oh sorpresa, si de verdad hiciéramos una reflexión profunda, si hiciéramos un análisis, si lleváramos anotaciones de nuestra vida, nos diéramos cuenta que la grandeza y el don espiritual que vivimos y tenemos cuando recibimos la comunión no es ni por mínimo comparable cuando no la tenemos. Por eso les animo a que ese pan de vida sea nuestro viático, sea nuestro alimento espiritual. A veces tanto que tendemos a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente. A veces sí, a veces no, pero bueno. Pero en lo espiritual, ¿qué? Bueno, pues la oración, la palabra, pero la comunión es ese punto más alto. Participar de la Eucaristía, no solamente es recibir la comunión, participar de la Eucaristía activamente y recibir en la Eucaristía la comunión es un don inefable. Así que invitarles a que mantengamos la alegría de la resurrección, pero con una tendencia a la conversión y sobre todo con una intención firme de vivir sacramentalmente la comunión. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Vayan y proclamen la buena